Ya tenemos casi acomodado a la mesa 2. Voy a nombrarlas y nombrarlos mientras se terminan de acomodar. Esta mesa se llama Ámbitos de Aplicación y contamos con Ezequiel Pérez en representación del programa Trascender de la Asociación de Ayuda Humanística de Argentina, Silvia Somariva en representación de Koinonia, Mabel Weinkoff en representación de Dolus, Guillermo Míguez, docente en ATFA, Escuela de Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, y Damián Cardoso en representación de Asociación Argentina de Counselors. El moderador de esta segunda mesa es el counselor Mario Lamique. Bueno, y vamos a nombrar a la que nombra, Mónica. Muchas gracias por la forma amena. Ahí está, un aplauso para Mónica. Así como hay que cuidar a los que cuidan, hay que nombrar a los que nombran, ¿no? Y capaz que eso tenga que ver también con nosotros. Bueno, muy breve, porque la verdad que el tema es presentar esta mesa que tiene una hilación, ¿no? Lo que traíamos de la primera mesa, esta identidad propia, con Andrés, que hay un recorrido de una historia, y lo que decía Andrés, cómo se ramifica, ¿no? Y sin duda hay mucho más, pero el counselor se mete en temas que no son fáciles, que son, como venimos diciendo, como decía Alejandro, sobre esta complejidad del humano, ¿no? Entonces acá tenemos distintas áreas que realmente son todas complejas en sí mismas, ¿no? Le voy a ir dando el lugar a cada uno y van a ver que esta mesa tiene una particularidad, que hay un PowerPoint, pero que en cada exponente, cada expositor va a tener las mismas preguntas, los mismos textos disparador, porque de lo que vamos a hablar es de la persona como centro, con distintas características, ¿no? Pero en sí nos va pasando el humano, lo humano, el suceder humano, ¿no? Así que si ponemos la próxima, y así le damos lugar, la que viene, ahí está, la que viene, ahí le damos lugar entonces a Ezequiel Pérez, y en la próxima vamos a ver el tema que nos trae Ezequiel. No, ahora vienen en la próxima vienen las preguntas. Pasamos la próxima y ahí viene una primera pregunta disparadora para Ezequiel, que nos va a hablar un poquito de su experiencia. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Seguro? Yo estoy muy contento. Los veo muy ahí. Me gustaría que fuera de otra manera el encuentro, aunque hay algo que generan los counselors y es encuentro sobre todas las cosas. Se siente, y algo que me gustaría poder contarles un poco rápidamente, porque la verdad que contarles la experiencia en todo este campo de los consumos problemáticos, de las adicciones, tiene todo un recorrido, un aprendizaje, cambios, idas y venidas, discusiones, estudios. Y en todo esto, si bien vengo trabajando desde el año 94 de distinta manera, voluntariamente, improvisadamente, acompañando a chicos en la calle y en las iglesias y demás, a medida que fue pasando el tiempo y encontrándome con diferentes complejidades y dificultades, con familias, con distintos tipos de familias, distintas regiones, distintos contextos, entornos, fui necesitando también, apareciendo la necesidad de poder conocer algo más que me diera esa posibilidad de ayudar de una manera un poco más ordenada, con más conocimiento. Entre todo eso descubrí lo que era el counseling, lo cual fue algo que me cayó de una manera excelente, porque si hay algo en lo que yo me conectaba todo el tiempo antes sin saberlo, era desde los aspectos saludables de la persona.
Estamos en una sociedad donde el consumidor de sustancias o la persona que tiene una adicción tiene una representación social muy negativa, lo cual no deja afuera y es influenciada en muchos aspectos a las personas que ayudamos también, que tenemos un rol de ayuda, somos alcanzados, somos influenciados desde esas representaciones sociales. No estamos libres de caer en ese modo de ver la problemática, la dificultad. Entonces yo me encuentro todo el tiempo con la experiencia de jóvenes, de adultos, de personas mayores, de familias, donde necesitan sentirse recibidos, necesitan sentirse escuchados como personas, ni como adictos, ni como personas problemáticas, ni como personas que tienen algún trastorno o disfuncionales, sino como personas. Y a medida que fui conociendo más el counseling, más desde el aspecto, como contaba Andrés, desde el humanismo y del enfoque, fui descubriendo que también a la vez el counselor tiene algo muy especial, que Roger lo estudió y lo comprobó científicamente, que son las actitudes. Las actitudes no son cualquier actitudes, sino que son unas ciertas actitudes específicas puestas en un ámbito específico, en un modo y en una relación de ayuda. Entonces, no es igual cuando uno se encuentra con una persona y empatiza, pero no empatiza, sino que trata y hace el esfuerzo de contactar con la experiencia del otro y ver el mundo desde ese lugar que él lo vive, lo siente, lo percibe, y cómo es ese mundo. Porque cuando llegan los jóvenes, cuando llegan las familias, los adultos, llegan con el sistema de defensa muy elevado, y Mario me dice, bueno, anda cerrando, o sea, pero quiero decir esto, con el sistema de defensa muy elevado. Entonces cualquier amenaza de cualquier rol del otro, no importa de dónde, sino la amenaza del otro, la mirada que tiene el otro sobre él, no lo habilita, lo condiciona cada vez más y eleva aún más sus defensas y aparecen todas las actitudes que hasta ahora fueron y le sirvieron para hacerse daño, pero le sirvieron, porque hoy está acá. Entonces esas actitudes, que son las que yo encuentro en el counseling específicamente, son las que le dan la posibilidad a la persona de abrirse, de mostrarse, y lo único que ofrezco yo es un encuentro, con un conocimiento, con un saber, un encuentro y un proceso. Y veo que hay gente que, conociéndose a sí mismo, se desarrolla. Y el desarrollarse como persona baja potencialmente el nivel de riesgo de hacerse cada vez más daño, porque encuentra congruencia. Y eso es un trabajo de muchos años de contacto, de relación, de encuentro, de escucha, de acompañar y sobre todo también atreverse a desestructurarse. Bueno, buenas tardes. Un placer estar acá. Lo primero que quiero decir es que estoy yo, pero estoy representando a mucha gente que está tan capacitada y tan calificada como yo, como para estar ahora acá en este momento. Volviendo a las preguntas que fuimos tomando todos como disparadores, contar brevemente mi experiencia, porque no me parece lo más importante, pero sí creo que marca un recorrido. Cuando salí del secundario me formé como docente de arte. El arte me dio la posibilidad de ver esto de que no había una respuesta correcta, que había tantas respuestas y tantas formas de expresarse y de manifestarse como seres hubiera recibiendo esa propuesta.
trabajé mucho tiempo con niños y ahora escuchando a ese y recordando un poco esto, era esta sensación que a veces tenemos los docentes de ver en ese niño todo el potencial, ¿no? De verlos decir no puedo y saber que en 2 semanas van a poder eso que ahora no podían y que si facilitamos ¿cómo? Me acerque más, perdón. Y que si facilitamos las condiciones necesarias para que ellos puedan desplegar su potencial, me están volviendo loca, chicos, ténganme paciencia. Para desarrollar su potencial, el potencial se desarrolla, ¿no? En medio de todo este quehacer docente, me crucé en algún momento de mi vida con Orlando Martín, que Andrés lo nombró mucho, que fue de las primeras personas que estuvieron en contacto con Manuel Artiles, quien trajo el enfoque centrado a la persona al país. Y Orlando en algún momento fundó Koinonía, que es una ONG que desde hace más de 30 años se dedica a desarrollar temáticas vinculadas a la sexualidad y al desarrollo humano. Y dentro de lo que hacíamos en Koinonía, que en principio era más que nada ir a dar charlas y capacitar más que nada en el ámbito docente, porque tanto Orlando como su esposa venían del ámbito docente, tanto la hija de Orlando, que es médica pediatra y sexóloga clínica, como Mariano Friegue, que es otro de los médicos sexólogos que trabaja con nosotros, ellos daban clases en la Facultad de Medicina, en el posgrado del doctor Kuznetsov, y se acercaban muchos counselors a formarse, pero estos posgrados solo estaban abiertos a psicólogos o a médicos. Bueno, de ahí Mariano empezó a ver que había mucho interés y hay algo que hay que destacar en los counselors, es que tienen mucho deseo e invierten mucho tiempo en formarse en distintas áreas. Bueno, a partir de ahí empezó la idea, como por ahí le apareció la idea desde la carrera, empezamos a organizar una especialización en consultoría en sexualidad con un equipo interdisciplinario por detrás, con médicos, con psicólogos, con docentes, con counselors, y bueno, llevamos ya 7 camadas de, sobre todo counselors, en los que se forman con nosotros. Eso desde ahí, y qué me ofreció a mí también Koinonía, ¿no? Esta posibilidad de seguir respetando lo diverso, tanto lo que venía yo trayendo ya desde el arte, desde el trabajo con niños, esta posibilidad de permitir que cada uno manifieste su propia experiencia, como la vive, como la siente y validarla. ¿Qué me encuentro yo? ¿Con qué tipo o qué nos encontramos en Koinonía, básicamente? Primero que nada, experiencias que tienen que ver con la sexualidad en sentido amplio. Tenemos un recorte muy acotado de la sexualidad, muy vinculado a las relaciones sexuales y a las relaciones sexuales coitocentristas. ¿No? Entonces, lo primero que encontramos es temáticas que tienen que ver con la sexualidad en un sentido amplio, que incluyen la afectividad, cómo nos vinculamos, cómo nos comunicamos con el otro, cómo mostramos afecto, temáticas vinculadas a la corporalidad. Siempre nosotros decimos con el equipo con el que yo trabajo que si uno tiene un problema digestivo y lo está teniendo el gastroenterólogo, todos los otros órdenes de la vida no se ven afectados por el problema digestivo. Ahora, cuando hay un problema en la sexualidad de una persona, es como que el problema termina englobando a la persona y siendo más grande, influye directamente en la autoestima, porque también vivimos en una sociedad hipersexualizada y que quizás le da un valor al sexo que tendríamos que cuestionar si es el valor que realmente tiene en la vida de cada uno, ¿no? También encontramos temáticas vinculadas con la trascendencia, ¿no? Cuando alguien empieza a hablar de su proyecto de vida, o querer formar una familia, o proyectos de familia que a veces se rompen y no había estructura para esa ruptura y hay que acompañar esos procesos. Y también muchas temáticas que tienen que ver con cómo nos autopercibimos y con cómo nos mostramos al mundo, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con identidad, orientación. Ahora lo último que estamos recibiendo en la consulta es muchos púberes y adolescentes que quizás no se sienten a gusto con su genitalidad o con el género que se les asignó al nacer y están manifestando que se autoperciben de otra manera y bueno, y esto también hay que aprender a acompañarlo. ¿Voy bien? Un minutito. Bueno, y obstáculos, los obstáculos que nos encontramos todos en la vida, los mandatos, los constructos, los guiones, el modo en que se nos dice que tenemos que vivir nuestra sexualidad. Siempre hacemos referencia a que por ahí cuando yo era chica el mandato era que no había que hacer nada y que nadie te había que tocar, te tenía que tocar y ahora pasamos a la otra polaridad del mandato que hay que hacer de todo, por todos lados, con todo el mundo y en todo momento. Entonces, bueno, lo que nos mueve es confrontar estos constructos, ¿no? Desarmarlos, ver de qué parte de esto la persona realmente se apropia y con qué parte se siente representada, e ir desarmando esto que a veces viene como
como en un gran guiso y hay que empezar a separar de qué elementos estaba armado para poder ver después qué quiero construir con todo eso. ¿Qué puede aportar el counseling? Esto, el validar la experiencia individual de cada uno, el poder ayudar a las personas a sostenerse en su deseo corrido del mandato, del guión, de lo que se espera de ellas, y a que puedan encontrar un espacio en que son recibidos por quienes son y donde no se pretende que sean nada distinto de lo que son. Desde ahí creo que podemos aportar mucho. Gracias. Bueno, buenas tardes, arranco. Bueno, mi nombre es Mabel Weiskopf y estoy muy feliz de estar acá, muy agradecida a todas y a todos por esta oportunidad para poder hablar del área en el que yo me he desarrollado en el counseling, que es el counseling en duelos. Hace 12 años que me dedico a trabajar en esta área y en el año 2009 fundé un centro de counseling en duelos. Si bien todos transitamos duelos por distintas pérdidas de la vida, me he dedicado a lo que es el duelo por muerte de seres queridos. Y desde Dolus, en estos 2 años, por ejemplo, que hemos vivido de pandemia, coordinamos 11 grupos de apoyo para el duelo, donde hemos acompañado a personas de nuestro país y de otros países de Latinoamérica. También en este momento actualmente integro el equipo de salud de la ONG Familias por la Vida y desde ahí estamos trabajando en asistencia a la víctima en el municipio de Malvinas, Argentinas, y tenemos también grupos de orientación a familiares que han vivido muertes de seres queridos de forma violenta y estamos acompañando en esa área. Por ejemplo, ayer también hemos tenido una intervención en escuela donde hubo un suicidio de un adolescente y pudimos hacer orientación para los docentes. Así que en estos 12 años, el trabajo del counseling en esta área lo he podido desarrollar en distintos ámbitos. He trabajado en hospitales, acompañando a familiares en duelo por el fallecimiento de sus familiares en cuidados paliativos, donde hoy, por ejemplo, en el Hospital Rojo, en el Instituto Rojo, hay counselors coordinando los grupos de duelo. También ayudando a facilitar los duelos de las enfermeras, el equipo de enfermería, en sanatorios privados. En el ámbito de educación también he podido orientar a docentes y a toda la comunidad educativa cuando suceden muertes como lo que le contaba recién. Desde lo privado, en lo laboral, también he acompañado en duelo laboral, en organizaciones por accidentes, en fábricas o muertes en empresas. Y en lo comunitario, en este momento desde la ONG, y también hay muchos colegas trabajando en otras ONG haciendo facilitación de grupos de apoyo para el duelo. Por ejemplo, en Almificar o en la asociación El Faro hay colegas que están ahí coordinando grupos de apoyo para familiares. Este es un poquito mi recorrido y con respecto a qué es lo que acompaña el counseling en duelo, como les decía, todos transitamos muchas pérdidas en la vida, o sea que vivimos duelos constantes a lo largo de nuestra vida. Yo me he dedicado al duelo por muerte y en esas situaciones, cuando vivimos pérdidas profundas, transitamos una crisis, un momento de crisis vital, es un momento de cambio y donde las personas están en estado de fragilidad y de vulnerabilidad. Y el trabajo del counselor, la labor que tenemos los counselors en este acompañamiento es crear salud, ¿no? Yo digo que ahí tomo a Andrés sus palabras de crear salud porque digo que mi trabajo desde el counseling es acompañar, orientar y educar para crear salud. Porque el duelo no es una enfermedad, pero sí es una crisis profunda y cuando vivimos
pérdidas de seres queridos, como por ejemplo nos ha tocado vivir en la pandemia. Quizás hay personas que han vivido más de una pérdida. Estamos acompañando duelos múltiples, y eso puede llevar a que las personas pierdan su salud, pierdan el estado de salud y bienestar. Y por eso acompaña el counselor, para cuidar y ayudar a preservar la salud de la persona, y no solamente que los duelos no se compliquen, sino que también la persona pueda salir crecida de esta experiencia. Se puede crecer a través del duelo. Así que el counselor cumple esta función que es de prevención, y la cumple desde dos funciones: desde lo asistencial, acompañando a familias de manera individual, familias o grupos, y también lo hace desde lo que es la orientación y la educación comunitaria, ¿no? Ahí en lo que es la educación comunitaria tenemos también un gran trabajo de prevención, que tiene que ver con generar un cambio cultural donde podamos crear conciencia del valor del acompañamiento en los momentos de duelos, de pérdidas de la vida, para tener recursos, ¿no? Para que las personas puedan tener más recursos. Decimos que no podemos evitar las pérdidas de la vida, pero lo que sí podemos hacer es fortalecer a las personas para que se empoderen y para que tengan recursos para poder transitar estos momentos difíciles de la vida. Y para eso trabaja el counseling. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, obviamente agradecer Mauro, agradecer Mario, la legislatura. ¿Ahí estamos? ¿Estamos mejor? Bien. Agradecer Mauro, Mario, a la legislatura. Nos dijeron que nos apuremos, así que vamos a hacer eso. Voy a robar dos conceptos que escuché acá y que me encantan. Yo voy a hablar de fútbol de alto rendimiento. Tengo el privilegio de trabajar ya hace un tiempo de distintas áreas del fútbol de alto rendimiento. Y hay dos conceptos que me gustaron mucho: consultoría filosófica y que somos políticos. Como seres humanos somos políticos. Entonces voy a hacer un pequeño acto político y decir qué es el fútbol de alto rendimiento, y ya va a salir la pregunta sola, que será, cada uno la tendrá: ¿cómo no van a haber counselors trabajando en fútbol de alto rendimiento? El fútbol de alto rendimiento tiene desde novena a primera división, solo entre el 1 y el 3% llega al objetivo. Solo entre el 1 y el 3%. Es el deporte olímpico con más tasa de suicidio de todos los deportes. El 38% de los jugadores de fútbol que llegaron post-retiro tienen algún momento de depresión. Tiene una de las tasas más altas de suicidio en inferiores. Hoy por hoy sigue existiendo los jugadores que están 6, 7 años en un club, se les avisa por WhatsApp o por un mensaje que están libres. Es heteronormático, solo ningún deportista puede explorar su sexualidad en fútbol, es imposible. El fútbol de alto rendimiento es un lugar donde el sujeto, o la persona, mejor dicho, de esta disciplina que amo y me cambió la mirada, es netamente un cuerpo de producción de resultados, y quien no lo haga es descartado. Entonces, usando mis 3 minutos, digo, ¿cómo no van a haber counselors trabajando en fútbol de alto rendimiento? Gracias. Bueno, no aplaudamos tanto que le sacamos el tiempo que nos donó. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. También voy a tratar de simplificar la idea en 3 minutos aproximadamente. Me recibí hace 10 años y desde entonces he visto en el ámbito laboral que hay muchas necesidades las cuales las personas necesitan hablar, ser escuchadas y atendidas. Y no solo estoy hablando de empleados, sino también de empleadores. Y es por eso que he visto en el ámbito laboral la oportunidad de que el counseling pueda acompañar esos conflictos
esas situaciones que ocurren en el ámbito laboral. Es así que nosotros como counselors podemos brindar servicios de manera externa para poder facilitar y acompañar climas laborales saludables, acompañar procesos de liderazgo, trabajar la desmotivación laboral, que la desmotivación laboral no es nada más que esa incongruencia, esa diferencia, esa distancia entre mis expectativas laborales y la realidad laboral. La desmotivación laboral también aparece cuando nosotros atendemos en consultorio. Y hay muchos consultantes que vienen porque las organizaciones no encuentran ese espacio de escucha y contención para poder hablar de esas problemáticas o situaciones que están apareciendo y que están padeciendo. Hablamos de situaciones que tienen que ver con la motivación, con el liderazgo, la comunicación efectiva, el clima laboral. Es así que además de brindar nuestros servicios de manera externa, también existe la posibilidad de ser un colaborador de las organizaciones si esa organización cuenta con empleados que tienen formación en counseling. Estos empleados con formación en counseling, gracias a la formación, terminan siendo agentes de cambio, los cuales promueven ámbitos saludables de trabajo, promueven resoluciones de conflictos de manera efectiva, trabajan y mejoran la comunicación. Son más aptos estas personas con formación en counseling de liderar equipos, de resolver conflictos. Quiero mencionar algo más antes de terminar, y esto es muy importante para mí. En el 2019, el Ministerio de Trabajo editó un libro que se llama El Libro Blanco de Teletrabajo, que habla sobre las ventajas, desventajas y aportes que hace el teletrabajo en la sociedad. Hay un capítulo que el Ministerio de Trabajo le puso de nombre Habilidades Blandas. Estas habilidades blandas son aptitudes, o justamente habilidades, que nos diferencian del resto y que hacen un valor agregado en las organizaciones. El Ministerio de Trabajo informa que además de la demanda de las empresas de buscar conocimientos específicos o técnicos, también demandan estas habilidades blandas. Y algunas de las habilidades blandas que les voy a mencionar brevemente y que menciona el Ministerio de Trabajo son la empatía, la escucha activa, la resolución de conflictos, la creatividad, la confianza en sí mismo, que son temáticas o habilidades blandas que nosotros los counselors y las counselors podemos trabajar y que estamos trabajando actualmente a través de encuentros, a través de capacitaciones, talleres. Entonces, nosotros desde el counseling podemos aportar para que la sociedad del día de mañana esté preparada a través del trabajo de estas herramientas blandas, esté preparada, o habilidades blandas, esté preparada para las demandas del mundo laboral del día de mañana. Básicamente eso. Gracias. Lo que podemos hacer para agilizar, cerramos con Mauro, decimos el saludo que íbamos a hacer más 2 minutitos y ya vos cerrás, Mónica. Es inalámbrico, así que nos vamos hablando hasta la puerta. Un minutito, tenés un minuto. No, nada, bueno, gracias. Agradecerles a todos los que nos están siguiendo a través de las redes. Sigan multiplicando, los que sacaron capturas, tomaron fotos, viralicen, ¿sí? Que esto siga, que este sea el comienzo de un movimiento mucho más amplio. Entren a la página web, van a ver un apartado que dice reconocimiento de participación. Hoy en el transcurso del día va a estar habilitado un botón que los va a dirigir a un formulario. Completen ese formulario y van a recibir un reconocimiento de participación formal por parte de la Organización de Difusión Counseling por haber estado hoy acá en este momento histórico. Muchas gracias a todos. Sí. Imposible, por más que nos apremie el tiempo, no agradecer. Imposible no agradecer porque esto, los flyers, Daniela Vasconcelos, hay un banner, Agustina, estudiante, la difusión, Mauro con toda la fuerza, las chicas que están queriendo estar, cada uno de los que dijeron que sí, los que estuvieron, un segundito, pero ¿sabes qué? Incluso los que están apurados, todos nos juntamos por algo hoy. Hay algo que nos hizo que coincidamos en esto.
y te pasó a vos y me está pasando a mí, y ahí recuerdo también mi familia, las personas que fueron parte de mi vida y hacen que hoy esta sea mi vida, las personas que me dan amor, porque yo sin amor no llego ni hasta la esquina. Todo esto también nos une hoy y en esto quizás se ven un poco reflejado lo que acabo de decir. Gracias y bueno, ¿hay una segunda? Hasta la segunda entonces.